Buenas tardes. Este nuevo ciclo de conversatorios es el quinto ciclo. Vamos a hablar de la importancia de los análisis de suelo en el manejo de la nutrición vegetal. El conversatorio de hoy corresponde a el tema de análisis de suelos, gasto o inversión. Este conversatorio estará dirigido por Jorge Enrique Borda Correa. Jorge es administrador de empresas agropecuarias y es técnico de la compañía. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no generar interferencia durante el conversatorio. Todas las preguntas las pueden hacer por el chat y uno de nuestros técnicos las irá agrupando para responderlas al final del conversatorio. Asimismo, quienes quieran recibir la grabación del conversatorio al final, por favor, a través del chat, enviar su correo electrónico para enviarles la presentación. Jorge, buenas tardes, bienvenido y adelante. Bueno, Octavio, muchas gracias. Una buena tarde para todos. Pues en primer lugar, esperamos que el día de hoy se cumplan las expectativas. Vamos a hacer un conversatorio práctico. Como dice don Octavio, las preguntas las podemos hacer en el chat al final. De todas formas, en algún momento vamos a hacer una presentación en Excel y de pronto les haré algunas preguntas. La persona que quiera puede abrir su micrófono en ese momento y compartir lo que en ese momento pues vamos a estar viendo con respecto al Excel que vamos a trabajar. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un rato sobre el tema de análisis de suelos, si es un gasto o es una inversión. En primer lugar, yo quiero poner en contexto el siguiente ejercicio, y es que el negocio ganadero es una empresa. Me va a permitir desactivar la cámara por aquello de la velocidad del internet. Entonces, la idea es que siempre debemos tener presente que cualquier negocio, que cualquier finca, que cualquier agronegocio es eso, un negocio, es una empresa. Por lo tanto, nosotros debemos tener muy claro y saber que debemos costear y debemos hacer efectivamente desde el punto de vista de los costos. Entonces, como les decía, la idea es hablar de números. En este momento, para nadie es un secreto que en el sector agropecuario tenemos problemas desde el punto de vista de los costos, insumos, el dólar, etcétera, etcétera. Eso ha llevado a que realmente tengamos que nuestro negocio se vea afectado desde el punto de vista de rentabilidad. Por lo tanto, debemos ser muy ejecutivos desde el punto de vista del manejo de esos costos. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de qué es un análisis de suelos. La primera pregunta que nos haríamos sería: ¿cómo toma usted la decisión de cuánto fertilizante usar en su empresa? ¿Cuánto fertilizante aplico? Esa es una gran pregunta. El vecino aplica 4, yo he hecho 3, el otro vecino aplica 1. Cada uno tiene su forma, su manera de tomar esas decisiones. Desde ese punto de vista es importante llegar a decir: ¿estaré echando mucho? ¿Estaré echando muy poco? ¿Es suficiente? E incluso este sí es el fertilizante que yo necesito. Entonces, ¿cómo tomamos esa decisión? Desafortunadamente, una gran parte de las personas en el sector agropecuario no lo hacemos, y digo hacemos porque tengo la fortuna de administrar una ganadería de leche, y siempre nos hemos visto abocados a que se aplica lo que suponemos que debe ser. Después de esa pregunta, yo les diría: ¿conoce usted la composición de sus suelos? ¿Sabe usted qué contienen? ¿Sabe usted qué tienen? ¿Saben ustedes cuál es el origen? ¿De qué está compuesto mi suelo? Esa es una base para poder tomar decisiones efectivas y reales acerca de cuánto fertilizante aplicar. ¿Conoce usted la oferta de nutrientes de sus suelos y los requerimientos de su cultivo? Esto es clave. No todos los cultivos tienen las mismas necesidades nutricionales. No todos los cultivos necesitan la misma cantidad o la misma clase de nutrientes.
Por lo tanto, es necesario que yo sepa qué necesita mi cultivo y de la misma forma necesito saber qué nutrientes hay en el suelo para lograr hacer un balanceo y en ese momento saber qué debo aplicar. Y la última y más importante, que es la que espero resolvamos al final, ¿cuál es la incidencia en el costo de producción de 1 kilo de pasto? En este caso vamos a hablar de forraje verde, de pasto. ¿Cuál es la incidencia de ese costo de producción desde el punto de vista de una inadecuada fertilización? Es delicado, no todos sabemos cuánto me cuesta producir 1 kilo de pasto, en primer lugar. Y estoy seguro que desde el punto de vista de eficiencia de este negocio, muchos de nosotros no aplicamos efectivo y realmente lo que cada uno de estos cultivos necesita. El ejercicio que vamos a hacer va a ser con pasturas, pero en cualquier tipo de cultivo es necesario saber la pregunta anterior: ¿qué tiene mi suelo? Y qué estoy yo aplicando, y adicionalmente qué hay y cuál es el requerimiento que tiene ese cultivo. Entonces vamos a arrancar con una base muy sencilla de: conocemos nosotros nuestros suelos, sabemos qué hay ahí, sabemos qué tenemos. No vamos a hacer una exposición acerca de qué es el suelo y cómo funciona, etcétera, en esta oportunidad. Dentro de este ciclo vamos a tener la oportunidad de avanzar un poco más en eso. Pero entonces, en términos generales, nosotros podemos preguntarnos cuáles son y cómo son nuestros suelos. Como vemos en la diapositiva, hay cualquier tipo y hay muchos tipos de suelos. Desde suelos a nivel del mar hasta suelos en ladera. Desde suelos con mucha cantidad de X, Y o Z nutriente, o con suelos con muchas falencias de X, Y o Z nutriente. Y obviamente, dependiendo de cada cultivo, las necesidades y lo que el cultivo necesita como tal es muy distinto para cada tipo de suelos. Entonces, realmente yo conozco qué hay en mi suelo, cuál es mi tipo de suelo, cómo funciona mi suelo. Como vemos en el costado derecho de la diapositiva, tenemos 7 imágenes distintas de tipos de suelos. Incluso dentro de una misma empresa ganadera o dentro de una misma empresa agropecuaria, podemos ver distintos tipos de suelos. Entonces, esa es la primera base. Conozco qué hay, conozco cómo es mi suelo, conozco de dónde viene mi suelo. Desde ese punto de vista, entonces, debemos empezar a tomar decisiones. Para poder conocer cómo es mi suelo, es necesario que yo realice un muestreo del mismo. Toca tomar análisis de suelos. Como vemos en la diapositiva de la izquierda, en una misma finca pueden haber 3 tipos distintos de suelos, uno residual, el otro coluvial y el otro de aluvión. Son totalmente distintos cada uno de ellos. No vamos a entrar pues como en el detalle de qué significa cada uno de ellos, pero su conformación, su contenido son totalmente distintos. Y es probable, y muy seguramente así puede suceder, que los requerimientos nutricionales de cada uno de esos suelos dentro de la misma finca sea distinto. En la mitad tenemos algunas herramientas que usamos para la toma de análisis de suelos: un palín, un barretón, un balde, unas bolsas, un marcador, una navaja, para poder tomar ese análisis de suelos. Entonces, dependiendo del modelo, si vamos a utilizar un palín, vemos en la diapositiva de abajo en la mitad, se hace esa toma de suelos. Ya la técnica como tal, nuestros técnicos y en campo ya se realiza la toma de suelos específicamente como debe ser, y esa toma de muestras debe ser de alguna forma suficientemente representativa de la finca. Vemos en la diapositiva de la derecha arriba un gráfico de un potrero y vemos una especie de zigzag. Esa sería una de las formas recomendadas para tomar un análisis de suelos de un potrero. Arrancamos en la parte de arriba, nos vamos bajando en zigzag, vamos haciendo una toma, puede ser con el barretón o con el palín. Todas esas muestras las unificamos, las homogenizamos y de ahí sacamos una cantidad específica, puede ser alrededor de 1 a 2 kilos de esa muestra muy bien homogenizada, para poder hacer
un análisis de suelos. Más adelante vamos a ver un ejemplo del mismo. ¿Qué es lo importante? Que lo primero que yo debo saber es conocer mi finca. Una de las principales preguntas iniciales, sobre todo en el tema de la ganadería, es ¿cuánto mide mi finca? La verdad, todos decimos, mide 10 hectáreas, mide 20 hectáreas, mide 30 hectáreas. Muchas veces nos basamos, por ejemplo, en lo que dicen las escrituras, pero realmente yo sé cuánto mide mi finca. Son 20 hectáreas y de las 20 hectáreas tienes 2 o 3 en bosques nativos, 2 o 3 en humedales. Y de esa misma forma, las 20 hectáreas se pueden convertir en 15. Entonces, la primera recomendación para este ejercicio es que debemos tener nuestra finca medida y nuestros potreros medidos. Esa es la base para uno, por ejemplo, poder calcular la capacidad de carga de una finca. Cualquier empresa ganadera, una de las principales y la inicial, el ejercicio inicial es saber esa área. Sabiendo yo esa área, puedo hacer muchas programaciones. Una de ellas, cuánto fertilizante, cuánto abono aplicar en cada uno de mis potreros. Desafortunadamente nosotros trabajamos mucho al ojo, entonces un potrero en ladera nos parece pequeño y un potrero en un plan nos parece grande y posiblemente miden lo mismo. Entonces, si yo no tengo ese dato inicial real, yo podría estar subdosificando unos potreros o aplicando fertilizante de más. Entonces, con esa base debemos nosotros tener la certeza de qué área tiene la finca. Como vemos en la diapositiva en la foto, en la izquierda abajo, cada uno de mis potreros está numerado, está identificado y yo sé qué área. A la derecha abajo tenemos un árbol de café. De la misma forma, yo tengo que saber en dónde debo tomar esa muestra. Yo no debo tomar las muestras cerca a los árboles, bajo su sombra. No debo tomar una muestra tampoco cerca a la carretera, cerca a un humedal. Tiene que ser estratégicamente seleccionada esa toma de muestras. Con base en esto, yo empiezo a saber cómo funciona mi suelo. Entonces, de esta manera, tenemos unas bases técnicas para dar las recomendaciones de fertilizantes. Arrancamos con la base de que vamos a hacer un análisis de suelos, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Ese análisis de suelos va a ser la primera base para yo poder tomar una decisión de cuánto y de con qué abonar. Para nosotros en Abonamos Obiotech es importante poder guiar a nuestros clientes, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores de cómo y cuánto abonar. Realmente tirar abono al ojo por ciento, como lo hemos hecho siempre, es botar la platica literalmente al suelo. Entonces, ¿cuáles serían esas bases para poder dar recomendaciones en la aplicación de fertilizantes? Lo primero que tenemos que definir es la dosis. Obviamente, como les decía, primero necesito saber el área de mi potrero o el área de la finca, obviamente. Con base en eso, más las recomendaciones del análisis de suelos, yo voy a poder identificar cuál es la dosis, cuánto realmente necesita el potrero. Segundo, la época o el momento de aplicación. Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, hay unos momentos muy específicos en los cuales se realiza esa aplicación. A la siembra, en el aporque, en crecimiento, ya en el momento de producción. Cada una de esas épocas debe estar muy bien identificada por cada uno de nosotros. En ganaderías de clima frío, en ganaderías, en lecherías, normalmente nosotros aplicamos nuestros fertilizantes una vez el ganado sale del potrero, pero entonces lo debo aplicar, ahí mismo salen las vacas al otro día, o los aplico a los 10 días, o lo aplico a los 15 días, o lo aplico a los 5 días. Todo depende del manejo que estemos dando a esa pastura. Normalmente la idea es que una vez las vacas salen, nosotros debemos esperar a que haya un rebrote. Necesitamos que hayan hojas suficientes para poder realizar la fotosíntesis y que ese producto que estamos aplicando en el suelo sea realmente aprovechado por la planta. Si yo aplico el fertilizante en un potrero donde no quedó hoja, que quedó muy repelado, como lo decimos tradicionalmente, mucha parte de ese abono se va a perder. Entonces, desafortunadamente, ahí estaríamos literalmente, como lo dije antes, botando la platica. Entonces, es necesario que haya hojas. Es muy relativo, depende de la zona, depende del lugar, depende de la climatología. Hay varias
condiciones que nos moverían eso. Pero normalmente en lechería estamos hablando de 3 a 8 días después de haber pasado las vacas. Obviamente también esto depende de la rotación que estemos manejando. Si usted está rotando a 20, a 30 o a 50 días, estos días nos varían el momento adecuado de la aplicación. En tercer lugar, tenemos qué tipo de fertilizantes voy a usar. Eso es absolutamente clave. Como lo vimos antes, debo conocer mi suelo. Y si yo conozco mi suelo, yo sé qué necesita. Y lo mismo que va a extraer la planta de él. Entonces, en ese ejercicio, yo voy a poder definir qué tipo de fertilizantes. Y la recomendación que me van a dar es qué tipo de fertilizante puedo usar para hacer ese manejo del potrero o ese manejo de mi cultivo. Y por último, el sistema de aplicación. Porque no es lo mismo aplicar al voleo, no es lo mismo aplicar con abonadora, no es lo mismo aplicar mezclado con agua, etcétera. Hay muchos modelos que cada empresario maneja. Entonces es muy importante conocer ese sistema de aplicación, ya que puede ser mayor o menor la pérdida de los fertilizantes que estamos usando dependiendo de ese sistema de aplicación. ¿Qué compone nuestro suelo? Nuestro suelo es un cuerpo natural sumamente complejo. En el suelo hay vida, en el suelo hay agua, en el suelo hay aire, en el suelo hay nutrientes. Generalizando un poco, más o menos, nuestros suelos tienen un material mineral alrededor del 45 al 50%, materia orgánica alrededor del 0.5 al 5%. Hay un espacio poroso para agua y un espacio poroso para aire, cada uno de ellos con un 25%. Pero como les decía, esto es muy variable dependiendo de cada zona y dependiendo de cada cultivo o dependiendo de cada sistema productivo. Por eso entonces es clave poder hacer los análisis de suelos y poder conocer realmente mi suelo. Entonces vamos a hacer unos análisis químicos de ese suelo. Ese análisis químico me suministra una información clara y sobre todo oportuna. Aquí es algo que es muy importante. Si yo hago el análisis de suelos hoy, debo empezar a tomar decisiones de fertilización al otro día. Entonces, esta información que debe ser oportuna me va a indicar cuál es la concentración y, muy importante, la disponibilidad de cada uno de los diferentes elementos en el suelo. Hay algunos elementos químicos que están en el suelo pero que no son disponibles por muchas condiciones y muchas variables que las vamos a estar conociendo más adelante en los otros conversatorios. Pero entonces no solo la cantidad de ese elemento, sino la disponibilidad del mismo hace que las recomendaciones de fertilización varíen. Este análisis de suelos también nos entrega cuál es el grado de fertilidad real de ese suelo, bajo, medio o alto. De todas formas, muchos elementos, por ejemplo, la materia orgánica en zonas de tierra fría no está totalmente disponible. Entonces, voy a saber yo cuál es ese grado puntual de fertilidad en el suelo. Y por último, esta información me sirve para establecer las cantidades de fertilizantes que requieren los cultivos. Para nadie es un secreto que en los últimos meses, tal vez el último año, ha habido una alza bastante de los fertilizantes, tema que ha sido a nivel mundial. Por lo tanto, cada vez es más importante y más imperioso saber abonar estratégicamente, saber fertilizar las praderas y los cultivos de una manera estratégica. Así, de esta forma, podemos nosotros mejorar nuestros costos de producción y que esa incidencia de los altos costos no sea tan alta en la rentabilidad de cada una de nuestras empresas. Entonces tomé mi muestra, la llevo al laboratorio de suelos. Vamos a llevar la muestra a nuestro laboratorio Sobiotec, que queda en Guarne. Este es un extracto del informe que se presenta por parte del laboratorio. Este es pues un encabezado apenas, donde tenemos la identificación básica de esa muestra. Nosotros le damos un código de esa muestra, qué fecha se recibió, qué fecha fue entregada, el nombre del ganadero o de la empresa ganadera, su identificación, teléfono, bueno, nombre en términos generales, pero muy importante el tema de la muestra, de dónde la tomé. En este caso es el potrero número 31. Si yo llevo una muestra, debo identificarla. Ese es el potrero del aguacate, entonces escribo aguacate.
ese es el potrero de las vacas para parir, entonces se llama el potrero paritorio, así sucesivamente. Lo más fácil y normalmente se usa es un número, pero muchos de nosotros, sobre todo en la lechería y pues en la ganadería como tal, le utilizamos nombres a los potreros. En café también se usa muy comúnmente. En muchos cultivos es importantísimo identificar esa muestra y qué cantidad aproximada entregamos. Ya pues después si viene una información más específica de la persona, su email, dónde está ubicado el cultivo o la ganadería, esto es importante, el nombre de la finca y qué cultivo se está realizando, se piensa realizar o en ese momento está funcionando en ese potrero. Entonces este sería un encabezado inicial básico de nuestro informe. Posteriormente viene el informe como tal del análisis físico-químico de nuestra muestra. Realmente aquí no me voy a detener mucho, simplemente es para que ustedes vean básicamente qué es lo que trae nuestro informe. En la primera parte tenemos un ejercicio de la composición física, si es un potrero, la cantidad de arena, limo, arcilla, qué clase de suelo es, francoarenoso, francoarcilloso, etcétera, cuál es su pH. Y luego ya vienen los elementos. Entonces empezamos a analizar ahí cada uno de los elementos y en la parte de abajo cuál es la relación de los mismos. Entonces tenemos materia orgánica, aluminio, calcio, magnesio, etcétera, cada uno de estos elementos, las saturaciones de alguno de ellos y las relaciones, por ejemplo, calcio-magnesio. Tenemos la unidad en la cual se está haciendo la medición y, muy importante, cuál es el rango que se espera que en un suelo tradicionalmente exista de esos nutrientes. Simplemente vamos a mirar algo muy sencillo, materia orgánica, 7.8%. Y el rango es entre 5 y 10%. Yo podría decir que aquí hay una buena oferta de materia orgánica. Y así cada uno de estos elementos. Y luego tenemos qué método se usó en laboratorio para la obtención de esta información. Posteriormente, de manera gráfica, de manera visual, presentamos una gráfica, valga la redundancia, de cómo está ese suelo. Es mucho más fácil verlo acá. Entonces tenemos en las barras azules cuál es la cantidad de ese nutriente o la cantidad de ese elemento químico específico y cuál es la referencia. Entonces, como vemos, por ejemplo, estábamos hablando de materia orgánica. Dice que tenemos en la barra azul 7.08, que fue lo que acabamos de ver, y que la recomendación o un parámetro intermedio es 5, entonces podríamos decir que tenemos buena materia orgánica. Pero si vamos al calcio, vemos que solo hay 0.3 en el potrero, en la muestra que llevamos, y el valor de referencia es 5. Entonces ya con base en esto, hacemos, la empresa hace el balanceo y la formulación de los fertilizantes que se necesitan en ese cultivo. Esto va firmado y avalado por nuestro ingeniero, don Octavio González, y también está firmado pues por quien realiza esa muestra. Este sería el reporte, estas tres imágenes sería el reporte que se entrega al agricultor o al ganadero. Entonces es un informe muy completo que adicionalmente viene obviamente con las recomendaciones para poder hacer la aplicación de los fertilizantes. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero es ese diagnóstico químico de la fertilidad del suelo, que me va a decir la cantidad de elementos nutrientes que están en forma biodisponible. Ese diagnóstico lo comparo con las tasas de extracción. La tasa de extracción es lo que la planta realmente, como su nombre lo dice, extrae de ese suelo. Entonces, dependiendo de qué tipo de cultivo y en qué etapa de desarrollo se encuentra el cultivo, las tasas de extracción van a ser distintas. De la misma forma, también hay pérdidas por eficiencia. Desafortunadamente, algunos elementos de los fertilizantes se pueden volatilizar. También existen unas pérdidas por lixiviación, otras pérdidas por la lluvia, otras pérdidas por eficiencia misma de los nutrientes. Entonces yo debo comparar ese diagnóstico con esa tasa de extracción y esas pérdidas de eficiencia. De esta manera, ¿qué es el resultado y qué debo hacer? Se determina el grado o la composición que debo aplicar.
Entonces necesitamos un fertilizante granulado, un NPK. ¿En qué grado? Para pasturas, un Permaxión 3188, un Permaxión pastales 2944, etcétera. Un Permaxión mantenimiento, un Permaxión veranero. Entonces, desde ese punto de vista, se hace la recomendación específica de qué grado necesitamos. Cuando hablamos de grado, hablamos si es 3188, 2944, etcétera, o para los cultivos 10-30-10, triple 15, etcétera. Y aquí ya tenemos nuestra recomendación de aplicación. Resumiendo rápidamente, primero, necesito conocer la zona, necesito conocer mis suelos. Segundo, debo hacer la toma de la muestra para el respectivo análisis. Tercero, debo conocer cuál es el cultivo, cuáles son sus requerimientos. Cuarto, hago la interpretación de este análisis y por último, realizo, puntualmente la aplicación de esos nutrientes. Se hace la recomendación y se hace la aplicación necesaria. Entonces, no es un proceso difícil, no es un proceso complejo. Yo no tengo que salir como loco a tomar muestras en toda la finca y resulta yo tengo 1000 hectáreas, entonces, qué lío. Se puede hacer de manera rutinaria, cada X tiempo. No es necesario monitorear toda la finca al mismo tiempo. Usted lo puede hacer por secciones. En este trimestre voy a tomar el análisis y las muestras de suelo para las lomas y luego lo voy a hacer en los planes y luego lo voy a hacer en la zona del río, como tenga cada uno dividida su finca. Y es relativamente fácil tomar esas muestras y enviarlas al laboratorio. Bueno, entonces, el ejercicio es el siguiente. La fertilización es una consideración económica. Literalmente económica. Nuestros cultivos y nuestras pasturas no funcionan igual con o sin fertilización. Y yo debo tener muy claro cuál es la relación costo-beneficio. ¿Qué voy a aplicar al suelo y qué beneficio voy a obtener de esa aplicación? Entonces, si no abono el café en su momento, voy a encontrar que el grano no va a engrosar suficiente. Si yo no aplico un fertilizante en la ganadería de leche después de que las vacas pasan en cada rotación, a la siguiente rotación voy a tener muchísimo menos pasto. Entonces yo debo tener claro que esta fertilización efectivamente debe generar un costo-beneficio. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos me cuesta cada kilogramo de producto? Y una pregunta mucho más interesante aún. ¿Cuánto con esos pesos del producto, cuánto para el caso de la ganadería, cuánto forraje verde voy a producir yo con cada peso que invierto en fertilización? Ahí es donde el ejercicio se vuelve oportuno y es donde el ejercicio toma una real relevancia. Entonces, vamos a entrar aquí a una hoja de Excel muy sencilla. Vamos a hacer un ejercicio en Excel para una pastura en lechería para la finca X. Entonces vamos a imaginarnos una finca. Entonces yo tengo una finca donde tengo 48 vacas y tengo una área útil de 12 hectáreas. Aquí no vamos a preguntar y a decir es que son muchas, es que son muy poquitas, es que sí hay, es que no hay. No, es un ejercicio netamente académico. Entonces tengo 48 vacas en 12 hectáreas. Y yo realicé un aforo. Ese es el otro punto que es clave en el tema de la ganadería. ¿Cuántos kilos por metro cuadrado de pasto de forraje verde produzco yo en mi finca? Si vamos a hablar de un cultivo, ¿cuántos kilos del producto tal, de café, de banano, de plátano, etcétera, estoy yo produciendo por hectárea? Entonces aquí simplemente hacemos un aforo en las pasturas. Y yo al hacer el aforo sé cuánto estoy ofreciendo realmente a mi ganado por metro cuadrado. Si tenemos un aforo aquí en kilos por metro cuadrado, vamos a suponer 1.8 kilos. Este es un aforo en algunas épocas del año muy interesante si vamos a hablar de potreros, por ejemplo, en tierra fría con pasto quicuyo. Si yo tengo 12 hectáreas, multiplico las 12 hectáreas por 1.8, eso quiere decir que yo estoy ofreciendo en mi finca por cada rotación 216.000 kilos de pasto fresco.
las 12 hectáreas por 1.8 por 10.000 metros que tiene una hectárea. Estoy ofreciendo 216.000 kilos, en mi finca. Le vamos a calcular a eso una materia seca, suponemos una materia seca del 15% en el quicuyo. Eso quiere decir que yo le estoy ofreciendo a mis vacas 32.400 kilos de materia seca. En este momento no nos vamos a ocupar de ese tema de la materia seca. Queremos saber es cuánto me cuesta producir 1 kilo de pasto. Vamos a suponer una rotación de 30 días. 30 días, ¿por qué? Para que nos quede el mes exacto. Ahí conozco rotaciones desde 18 días hasta 60 días. Es más, rotaciones de 100 días. Entonces, todo depende del manejo, de la capacidad de carga, de la carga que tiene su finca y, mucho más importante aún, del manejo que se esté dando. Vamos a arrancar con una recomendación que vamos a aplicar 4 bultos por hectárea para pasto quicuyo. Estamos hablando de que cada 30-35 días yo estaría aplicando aproximadamente 200 kilos de fertilizante completo de un Permaxion 3188 y dependiendo de la fracción de los grados de este fertilizante voy a saber cuánto estoy aplicando de los nutrientes. Si yo aplico 4 bultos por hectárea, eso quiere decir que estoy aplicando 48 bultos mes. Y vamos a suponer un costo por bulto hoy de 190.000 pesos. Entonces, estos serían unos parámetros iniciales promedio para cualquier ganadería. Cada uno puede hacer sus cuentas con una hoja de Excel muy sencilla para poder hacer lo que vamos a hacer adelante. Entonces, inicialmente vamos a calcular cuánto me cuesta a mí producir 1 kilo de forraje verde, en este caso quicuyo, en mi finca. Esta es una matriz en Excel muy sencilla en la cual yo puedo calcular cuáles son esos costos. No tengo semillas porque pues no he sembrado, no estoy usando herbicidas en el momento, pero si quieren podemos colocar aquí un número X de herbicidas, insecticidas. Esto es en un mes. Estos son los gastos en un mes. Vamos a calcular esto sobre un mes. Entonces en insecticidas mensualmente me gasto 180 en esas 12 hectáreas, abonos foliares alrededor de 150 y de abonos químicos 9.120.000. ¿De dónde viene este número? Simplemente de multiplicar los 190.000 por los 48 bultos mes. Eso me da 9.120.000. En este caso no he aplicado abonos orgánicos, no he aplicado enmiendas, fungicidas, no he hecho análisis bromatológico, no he hecho análisis de suelo, no he hecho análisis, nada. Listo. Esto es lo que me he gastado en insumos para un mes en esta finca. También tenemos una mano de obra. Entonces vamos a calcular que esta empresa tiene un administrador, el cual puede ser el mismo propietario, y vamos a calcular que tiene un salario por visitar esta finca, hacerle 2 visitas al mes. Aquí podemos colocar cualquier número. Aquí le coloqué yo que vale 1 millón de pesos esa asesoría para esta finca de 48 vacas y el 20% del salario de ese administrador iría a el manejo y el sostenimiento de las praderas. ¿Qué quiero decir con eso? Este administrador nos va a manejar la finca, entonces va desde registros, pasando por el tema técnico, mastitis, etcétera. Y también esta persona tiene que hacer, por ejemplo, este costo, calcular este costo y todo el manejo administrativo que tienen las praderas. Le daríamos un valor de un 20%. Tenemos un trabajador. Este trabajador para esta finca tiene un salario de 1.700.000 pesos. Pero él no se dedica, pues, obviamente, tiempo full a las praderas. Vamos a calcular, según la experiencia, que 4 horas por 4 días a la semana, esta persona se está dedicando al manejo de los potreros. Abonar, fumigar, arreglar cercas. Si ustedes quieren este número lo podemos variar, 4 horas, 5 horas, 2 horas, pero la experiencia nos lleva a que este es un dato muy, muy ajustado. Entonces esas 4 horas por 4 días sería un 33% del salario de esta persona. 1.700.000, el 33%, 561, más todas sus prestaciones sociales, la de ambos, la del administrador y el trabajador. Se calcula más o menos que en prestaciones sociales y seguridad social está entre el 50 y 55%. Aquí estamos colocando un 50%. Eso me dice que en mano de obra manejar esta finca
Los Potreros, perdón, manejar los potreros de esta finca cuesta 1.141.000 para un gran total, haciendo la sumatoria, lo vemos aquí en el costado derecho, sumando estos dos, 9.450 más 1.141.000 de 1.592.500 pesos. Eso me cuesta producir en esta finca desde el punto de vista de los potreros. Si yo voy a dividir ese 1.591.000 en este dato de cantidad de pasto producido, si yo divido esos 10 millones en estos 216.000 kilos, eso me indica que un kilo de pasto quicuyo, esto es un ejercicio en el norte de Antioquia, me cuesta producirlo 49 pesos. Muchos dirán muy poquito, otros dirán mucho, otros dirán sí, otros dirán no. Es un costo muy ajustado a lo que tenemos hoy día. Quisiera hacerles una pregunta, si de pronto alguien tiene experiencia en este tema. ¿Cree alguien que aquí podríamos quitar o poner algo en este tema? Nos hace falta algo dentro de sostenimiento de praderas para modificar ese costo. Entonces tenemos que me cuesta producir un kilo de pasto 49 pesos. Si esto lo llevo a materia seca, acuérdense que aquí calculamos un 15%, son 32.400 kilos de materia seca. Eso me dice que producir un kilo de materia seca de pasto quicuyo en el norte de Antioquia con estos datos me cuesta 327 pesos. Eso es muy barato. Es muy, muy barato. Así los abonos estén caros. Un kilo de concentrado, obviamente, pues no es comparable desde el punto de vista nutricional, pero un kilo de concentrado vale 1.300, 1.500, 1.600 pesos. Como les digo, no es comparable desde el punto de vista nutricional. Pero hay gente que en las épocas de escasez, en vez de mejorar y ser más eficientes en su fertilización y en su manejo de potreros, sale a comprar heno. Una paca de heno ahorita en San Pedro vale 12.000 pesos. Si viene de 10 kilos, eso quiere decir que estoy comprando un kilo de heno a 1.200 pesos, con un contenido nutricional, o sea, súper bajito, si lo voy a comparar con un kilo de materia seca de quicuyo, por ejemplo. Imagínense, comprando yo heno a 1.200, sabiendo que puedo producir materia seca en mi finca a 327 pesos. Entonces, el ejercicio empieza a demostrar que realmente fertilizar las praderas bien fertilizadas es un buen negocio. Pero entonces de lo que vamos a hablar puntualmente es de cómo me afecta eso, cómo me afecta un análisis de suelos, un bromatológico, este costo. Muchos dicen, no, es que eso es carísimo y eso no da, y bueno. Entonces tenemos la siguiente propuesta de inversión. Un análisis de suelos en nuestro laboratorio Sobiotech vale 120.000 pesos. Viene acompañado de sus recomendaciones. Si yo divido eso en 12 meses, eso quiere decir que si yo voy a hacer un análisis anual, a mí me cuesta 10.000 pesos mensuales un análisis de suelos. Un análisis foliar vale 120.000 pesos. Costo mes, 10.000 pesos. Volvamos acá. Si yo escribo aquí, acordémonos acá de este número, por favor. Si yo escribo acá 49,03, ¿cierto? 49,03 el que me está costando. Voy a subirle a esto, acuérdense que este cálculo que hicimos acá es de un mes. Mensualmente le cargo 10.000 pesos de análisis de suelos y 10.000 pesos de un bromatológico. Miren acá el ejercicio. ¿Cuánto subió el costo por kilo? Lo tenía en 49,03. Si sumo aquí estos 20.000 pesos, sube 10 centavos. La incidencia real en el costo de un análisis de suelos en una finca sube 10 centavos sobre el costo final de producción de un kilo de pasto fresco en este ejercicio. Eso no es nada, absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí justifica hacer ese análisis de suelos. ¿No les parece? Digamos, vamos a hacer un ejercicio acá. Acuérdense que habíamos dicho que yo tengo 1.8 kilos de kilos por metro cuadrado y esos 1.8 me salían a 49,03.
Si le hago el análisis de suelos, 10.000 y 10.000 mensual, me sube a 49,13. Supongamos que por hacer yo el análisis de suelos, seguir las recomendaciones, hacer el ejercicio juicioso, abonar como se debe abonar, fertilizar las praderas como se deben fertilizar, no necesariamente con más o con menos, de pronto con menos sí, sino hacerlo estratégicamente. Yo soy capaz de pasar de 1,8 a 2 kilos, vamos a cambiar aquí. El solo hecho de hacer el análisis de suelos y hacer nuestra fertilización eficiente. Paso de 1,8 a 2 kilos. Obviamente aumenta la oferta forrajera de la finca y miren la diferencia. Pasó de 49,03 a 44,21. Un ahorro de casi 5 pesos por kilo. El solo hecho de hacer el análisis de suelos, seguir las recomendaciones y abonar estratégicamente me puede ahorrar a mí 5 pesos en el costo de producción por kilo. Ahí la cosa empieza a ser mucho más atractiva. ¿Qué sucede? Usted al subir de 1,8 a 2, si es en el caso de una lechería, puede aumentar la condición corporal de sus vacas, puede aumentar el nivel de volumen, el volumen de la leche, puede aumentar la reproducción. Son muchas las cosas que el ejercicio de ofrecer más pasto y obviamente de mejor calidad a las vacas me va a mejorar. Pero aquí simplemente con solo aumentar ese nivel ya me estoy ahorrando 5 pesos en el costo de producción del kilo de pasto. Volvamos aquí a 1,8 y vamos a hacer un ejercicio adicional. Entonces, todos quienes estamos en el sector en el sector ganadero nos dicen, hombre, las fincas toca encalarlas, toca aplicar enmiendas. Entonces dicen, no, echen cal, echen esto, echen lo de más allá. Resulta que este análisis de suelos en esta finca, este señor muy juicioso hizo su análisis y se encontró que es necesario que se aplique una enmienda. En este caso, vamos a aplicar una enmienda, un producto de abonamos que se llama el Urafos. El Urafos específicamente es una enmienda mejorada. El Urafos, no vamos a entrar ahora pues en el ejercicio puntual de qué tiene, pero es una enmienda que nos ayuda a corregir muchas situaciones en el suelo y es una enmienda mejorada. Un bulto de Urafos vale 30.800. Una recomendación genérica sería aplicar 1 tonelada por hectárea de Urafos, o sea, aproximadamente 20 bultos. Si yo multiplico toda la finca, 12 hectáreas, por 30.800 por bulto, por 20 bultos, esto les aclaro es precio planta puesto en la estrella, eso quiere decir que aplicar una enmienda en toda la finca me vale 7.400.000 pesos. Si divido eso en 12 meses, eso quiere decir que mensualmente me cuesta 616.000 pesos. Entonces, vámonos acá, le vamos a meter aquí 616.000 pesos adicionales. Lo que me costaba 49,03, obviamente, sube a casi 52 pesos, lo que me daría un costo adicional por arriba de 2,95, 3 pesos por kilo de pasto producido. Pero ¿qué sucede al yo aplicar esa enmienda? Tenía 1,8, ¿se acuerdan? Lo vamos a pasar de nuevo porque la enmienda me hizo el trabajo en el suelo, me ayudó, me mejoró la calidad química, composición en el suelo, etc. ¿Qué sucede si me paso a 2? El solo hecho de pasar de 1,8 a 2 kilos por metro cuadrado, porque hice el análisis de suelos y porque en este caso apliqué una enmienda y vean que no hemos movido la cantidad de abono ni el costo del abono, ¿sí? Hace que yo me ahorre 2 pesos con 25 centavos por kilo. No, pero 2 pesos, no, pues ¿qué es eso? ¿Qué sucede? 2,25, vamos a hacer aquí una cuenta. Permítame hacer aquí una cuenta. Es un 5% de ahorro en el costo. Un 5% en ahorro porque estoy produciendo más forraje. Y como les decía, ni siquiera hemos hablado de la mejor calidad que nos lleva a otros temas. Pero estoy produciendo un 5% más económico. El pasto en mi finca, cada kilo me sale un 5% más barato. El solo hecho
de haber hecho un análisis bromatológico, un análisis de suelos y la aplicación de una enmienda. Entonces, les digo a ustedes, realmente es muy puntual y muy ejecutivo realizar estos análisis de suelos y, mejor aún, seguir las recomendaciones de los mismos. Entonces, desde el punto de vista práctico y básico, yo creo que aquí podemos mostrar muy claramente que es una inversión, no un gasto, realizar este análisis de suelos y seguir las recomendaciones del mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún concepto para que manejemos aquí dentro de esta hoja Excel? Quitamos, ponemos, subimos, bajamos, le restamos, alguna cosa específica aquí que quieran que hagamos, que sumemos o que quitemos dentro de la hoja de Excel. Jorge, muy claro, muy clara la hoja de Excel que presentas, muy claros el ejercicio del ejemplo que estás planteando. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente eso era lo que tenía el día de hoy para compartir con ustedes. Espero haber sido claro en el planteamiento. Como yo siempre digo, espero dejar más dudas que claridades. ¿Por qué? Cuando a uno le quedan dudas, pregunta, investiga, avanza, analiza, saca cuentas. Es crear la inquietud de que es totalmente viable y necesario utilizar estas herramientas para el manejo de nuestras empresas agropecuarias. Eso era todo por ahora. De pronto, don Octavio, ¿hay alguna pregunta? Ay, señor Jorge, yo tendría una pregunta, qué pena con usted. De pronto, ¿este material de Excel, esta matriz, está disponible? Las personas que nos envíen su correo electrónico, puede ser aquí por el chat, les estaremos enviando toda la presentación, claro que sí. Le agradezco mucho, ya lo envío. Nuevamente, muchas gracias a todos pues, por su asistencia y participación en este conversatorio. Muchas gracias a Jorge por su presentación bastante clara, bastante coherente y precisa en estos temas de los análisis de suelo, gasto o inversión. Los invitamos también a nuestro próximo conversatorio de este ciclo 5 de conversatorios, donde vamos a hablar del diagnóstico químico de la fertilidad del suelo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Para todos los presentes, pues agradecer su atención y decirles que estamos disponibles y pendientes pues a sus inquietudes y obviamente en qué podemos colaborar en el mejor desarrollo de sus empresas agropecuarias. Muchísimas gracias a todos por su participación.